Permítanme que comience mi intervención con un ejemplo tomado de mi especialidad, que es la antigüedad clásica. Y es que quería recordar la idea de que la antigua Grecia ha sido considerada como la escuela de la humanidad. Esto quiere decir que la cultura occidental no sería lo que llegó a ser después si no hubiera sido por el desarrollo de la filosofía, las artes, la ciencia y la literatura helénicas. Evidentemente no vamos a desarrollar esta idea, pero lo cierto es que en el siglo V a.C. se dio en Grecia un largo conflicto entre dos ciudades o poleis muy diferentes y que estuvieron enfrentadas entre sí, Atenas y Esparta. Y todo el mundo sabe, o debería saber, que el arte, la ciencia, la literatura y la filosofía, que hoy decimos que es griego, provienen de Atenas mucho más que de Esparta. Pues bien, se da la circunstancia, y este es el punto al que quería llegar, que en Atenas la enseñanza era libre y era plural, y por eso dio como fruto las distintas escuelas, las distintas propuestas sofísticas y las de Sócrates, Platón y Aristóteles, los famosos academia y liceo. En cambio, la escuela espartana era estatal, era única y era monolítica, y hoy nadie se acuerda de ella. Por supuesto, no estamos pretendiendo volver al pasado porque todo hay que explicarlo, ¿no? Pero no sé si este dato que les he ofrecido les hace reflexionar un poco acerca de qué es lo que estamos tratando aquí. Porque el objeto de esta iniciativa que traemos hoy a la consideración de ustedes es ni más ni menos que el de la libertad frente a la imposición obligatoria. Y no una libertad entendida así en abstracto, sino la libertad de enseñanza, derecho básico relacionado a su vez con la libertad de expresión, con la libertad ideológica y con la libertad de conciencia, incluso con la libertad religiosa. Lo que está en juego son precisamente aquellas libertades concretas y precisas más destacadas históricamente en los procesos constituyentes que se dieron en la transición entre el antiguo y el nuevo régimen. Y puede parecer que estas libertades que he mencionado, como están recogidas en la Constitución y formalmente nadie pretende derogarlas, pues están ya perfectamente aseguradas, pero muchos sabemos que no lo están, ya que se han puesto en marcha en la actualidad poderosos proyectos relacionados, qué casualidad, con la izquierda y con los nacionalistas, que pretenden monopolizar la educación en aras de ese objetivo al que el progresismo recalcitrante no ha renunciado nunca, que es el de la escuela única, pública y laica, es decir, algo que recuerda bastante al modelo espartano. Señoría, creo que estamos todos de acuerdo en que el contenido de la enseñanza reglada debe versar antes que nada sobre lo que antes se llamaba la instrucción, es decir, aquellos saberes técnicos que constituyen el currículo de las distintas asignaturas. En esto no nos cabe la menor duda de que todos nuestros centros de enseñanza están perfectamente cualificados para ello. Pero es evidente que junto a esos contenidos que podríamos decir culturales, un docente responsable transmite también otros valores que todos compartimos. Y es bueno que así sea: el respeto, la buena educación, la justicia en el trato a los demás, la empatía, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, la escuela nunca es totalmente neutra, porque cada profesor transmite también, incluso inconscientemente, ideas y valores que muchas veces no son compartidos por el alumnado y por sus familias. Hay profesores que tienen creencias religiosas y otros que no las tienen. Y las creencias religiosas no son todas intercambiables, como se pueden imaginar. Hay profesores que votan a un partido y otros que votan a otros. Hay profesores que leen unos libros que a otros les parecen detestables. A eso se llama pluralismo. Y la virtud aplicable en este caso se conoce como tolerancia. Cada profesor está mediatizado por su forma de entender el mundo, eso está claro. Ahora bien, una cosa es educar en determinados valores más o menos compartidos y otra muy distinta es cuando ese docente toma partido de manera desconsiderada e impertinente por determinadas ideas expresadas al margen del currículo. Decimos entonces que está adoctrinando a sus alumnos. Y eso, señorías, a todos nos parece mal. Y me pongo como ejemplo a mí mismo. Creo que todos ustedes se indignarían si yo, en mis clases de latín, en un aula cualquiera, pues me dedicara a hacer proselitismo de mis ideas políticas. Pues por la misma razón nosotros creemos que ni la señora Celaá, ni la señora Pérez, ni la señora Naranjo son nadie para inculcar sus ideas particulares a los hijos de los demás. La libertad, señorías, tiene que ser para todos. Y entre todos tenemos que buscar un equilibrio entre la libertad de cátedra que tienen los profesores, el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos
y el derecho que tienen las personas jurídicas a organizar centros de enseñanza según su propia visión antropológica o pedagógica. Precisamente porque la escuela nunca es totalmente neutra y hay valores en los que no existe la unanimidad, muchos centros de enseñanza en España tienen un carácter propio, con un proyecto educativo específico, lo cual hace que en realidad no haya dos centros exactamente iguales. Incluso los de la red pública tienen su propio plan de centro particular, elaborado en función de su autonomía pedagógica. Y ese sano pluralismo es el que nosotros pretendemos defender con esta PNL. Un pluralismo que no debe tener más límites que el señalado por el orden público y por el Código Penal. Habría muchos modelos que resultan atractivos para las familias a fin de garantizar la posibilidad de elección ante esta pluralidad educativa, ya que esta es, como digo, una característica indicativa de que vivimos en un país libre. En Vox nos hemos manifestado varias veces a favor del sistema del cheque escolar, sistema que funciona razonablemente bien en lugares como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Australia, y del que no vamos a hablar aquí. Pero, evidentemente, somos realistas y sabemos que no estamos en condiciones de proponer nuestro programa de máximos. En España, el mecanismo que se ha utilizado hasta ahora para garantizar el derecho de los padres a elegir entre varias opciones ha sido el de los conciertos. Este sistema, por cierto, fue iniciado por el Partido Socialista. ¿Cómo han cambiado ustedes, señorías? Y ha permitido la continuidad de centros muy prestigiosos, centros que tenían y siguen teniendo mucha solera en la sociedad, proporcionando una educación de calidad a muchas generaciones con un considerable ahorro para las arcas públicas, dicho sea de paso. Como ustedes ahora no se atreven a cortar por lo sano y a eliminar de una tacada a los conciertos, que es lo que están deseando, en los últimos tiempos la política socialista ha consistido en tratar de restringir todo lo posible el sistema de conciertos en las escuelas de iniciativa privada, infradotando sus necesidades con el fin de irlos estrangulando poco a poco. A nadie se le escapa que la LOMLOE va en esa línea. Pero tampoco se nos olvida lo que decían ustedes cuando estaban en la oposición, cuando se manifestaban continuamente a favor de los conciertos, aunque ahora parece que hablan de que no es una prioridad. El señor Imbroda, por ejemplo, habla mucho de equilibrio entre la oferta pública y la concertada, estableciéndola en un 80-20%. Pero nadie sabe por qué ese es el equilibrio perfecto, salvo que era el que se encontró cuando llegó al poder y venía de la etapa socialista. Para ustedes parece que la situación heredada del socialismo constituye el equilibrio perfecto, sin atender para nada el deseo de la familia a las que nos debemos. Muchas de estas familias optaron por un tipo determinado y el concierto les permitió que sus hijos hicieran la primaria y la ESO en esos centros elegidos. Pero al llegar la edad del bachillerato o la FP, la Administración les dice que ya está bien, que si quieren seguir en el mismo centro se tienen que pagar de su bolsillo lo que ya están pagando por vía de impuestos. Realmente no entendemos por qué pretenden ser ustedes el Gobierno del cambio. La palabra es incumplimiento. Incumplimiento no solo de su programa electoral, sino de los acuerdos a los que llegaron y por los que ustedes llegaron al poder. Y ya me anticipo a la crítica que me imagino van a hacer los grupos de izquierda, que esto es un ataque en toda regla contra la enseñanza pública, como si ésta necesitara que la defendieran a base de obligar a la gente a matricularse en ella a la fuerza, eliminando otras alternativas. La escuela pública se defiende sola, ofreciendo una educación de calidad, dotando a los centros públicos y respaldando a sus profesionales para que puedan hacer una oferta que resulte atractiva para las familias. De hecho, sabemos que la educación pública es elegida libremente por muchísimas familias y no hace falta ninguna defensa adicional consistente en cerrar otras posibilidades con el fin de reforzarla. Una sana concurrencia de tipos de centros redunda en la mejora de la educación en general, ya que habrá padres que prefieran una u otra opción según sus criterios, según sus preferencias y también según los niveles de calidad alcanzados, pues está claro que todos quieren lo mejor para sus hijos. Y nuestra misión como políticos es establecer un marco justo y equilibrado donde esa capacidad de opción, esa capacidad de elección sea siempre posible, al igual que lo fue en la Atenas democrática del siglo V a.C. Muchas gracias. Quería, en primer lugar, hablar de un tema que no ha salido aquí, pero que yo creo que está en el fondo del asunto, y es que muchas de las objeciones que se han formulado
en contra de la iniciativa parten de la constatación de que cada vez hay menos alumnos por culpa de la bajada de la natalidad. Y ustedes consideran que este es un fenómeno irreversible que acabará provocando cierre de unidades educativas como está pasando ya. Y su esperanza es que sean las públicas, gracias, las que sobrevivan. Ustedes, y hablo en general, refiriéndome a todos los grupos de la mesa, excepto el mío, Vox, se creen capaces de revertir el cambio climático a base de boletín oficial, como si el volcán de La Palma estuviera pendiente de sus ocurrencias. Sin embargo, se muestran indiferentes, o no sé cómo llamarlo, o impotentes ante este invierno demográfico que va a causar un verdadero desastre sobre la enseñanza y luego sobre el estado del bienestar y sobre la misma supervivencia de la sociedad. Esta sí que es una emergencia, señoría, sobre la que tendríamos que estar hablando en vez de estar siempre enredados con sus obsesiones ideológicas de la Agenda 2030. Y ya respondiendo a las intervenciones de los portavoces, destaco en primer lugar la obsesión liberticida del grupo de la ultraizquierda, de uno de los grupos de la ultraizquierda, en contra de las escuelas de iniciativa social. El modelo que proponen ustedes es estatalista y me permito recordarle que ese es el modelo que coincide con el espartano, que a lo mejor a ustedes les parece muy guay porque han visto la película Leónidas y los 300, pero sepan en realidad que no era nada guay, que era un sistema absolutamente totalitario. Pero vamos, que tampoco hay que remontarse a la antigua Esparta, porque el modelo que ustedes defienden ha sido muy del siglo XX. Era la escuela única, controlada por el Estado, era la que estaba vigente en la Alemania hitleriana, en la Rusia soviética y en la Italia fascista. Y también es un modelo del siglo XXI, porque es el que está vigente hoy en día en China, en Corea del Norte, en Afganistán, señorías, en Irán, es decir, en paraíso de los derechos humanos que tanto les gusta a algunos de ustedes. Y, señora Naranjo, no basta con aludir al marco científico, porque en China y en Corea del Norte, siguiendo el modelo marxista, el marxismo pretendía que era científico, y entonces no basta con decir el marco científico, hay que permitir la pluralidad, porque eso es lo propio de una sociedad libre. Y también quiero aclararle que en países como el Reino Unido o como Malta o como muchos otros países de Europa existen los conciertos. Y la razón por la que en España tienen tanto arraigo es porque hay muchas instituciones educativas que vienen desde el siglo XIX, que tienen muchísimo prestigio y que la gente desea matricular a sus hijos en ellas y lo prefiere a otro centro y hay que respetar los derechos de las personas. A mí realmente me llama la atención el que ustedes, por ejemplo, hablen continuamente de expresiones como derecho a elegir, derecho a decidir, en todas aquellas situaciones en las que no es aplicable, por ejemplo, para romper la soberanía nacional o para eliminar o suprimir la vida de un ser humano. Sin embargo, en aquellos ámbitos en los que es totalmente razonable, como es elegir una escuela u otra escuela, pues ya se niegan ustedes a aceptarlo. El problema de fondo es que ustedes son una especie de sabelotodo, que están mejor informados que nadie, que saben incluso mejor que los padres qué es lo que le conviene a los hijos. Y saben, por ejemplo, que la educación diferenciada es algo malísimo, por encima del derecho de los padres. Eso, señoría, tiene un nombre y se llama despotismo. Despotismo, no despotismo ilustrado, despotismo oscurantista, podríamos decir. En cuanto a Ciudadanos, agradezco el tono y las palabras de su portavoz, la señora Sánchez. Ella también sabe que cuenta con todo mi respeto y mi consideración y coincido gran parte de las cosas que ha dicho. Pero debo recordarle que a los políticos, igual que a las personas, se las reconoce por sus obras y no por sus buenas intenciones o por sus declaraciones de principio. Ustedes, les reprocho que han consagrado esta proporción 80-20% en la enseñanza pública y concertada como si fuera un dogma inamovible. Y en España la concertada bordea el 25%, o sea que ni siquiera estamos en la media. Y que conste que nosotros no vemos este índice como una mera referencia. Nosotros no queremos que esto nos sirva como una cuota obligatoria. En Vox creemos que esa proporción la tiene que establecer la sociedad misma a través de sus aspiraciones, a través de la demanda social. Estamos al final de la legislatura y observamos aquí una inercia más que viene de la etapa del PSOE. Señoría de Ciudadanos, eso es más socialismo que liberalismo. Y en todo caso, ya le digo que vamos a admitir su enmienda en aras a conseguir un mayor consenso. Lo mismo cabría decirle al
portavoz del PP, al señor Ruiz, al que también agradezco su intervención, y él sabe que cuenta con mi consideración también. Ya sabemos que su discurso teórico lo saben ustedes bastante bien cuando están en la oposición. Y solamente quería recordarle que el movimiento se demuestra andando. Uno, cuando escucha a Casado, pues se convence de que es un adalid de la libertad de educación, pero luego hay que preguntarle a las personas concretas, sobre todo a los usuarios de la concertada, qué es lo que piensan en lugares como en Galicia o en otro momento como en Valencia y en Baleares. O cabría preguntarle a los de la concertada en Andalucía qué opinión tienen acerca del Gobierno de Moreno Bonilla aquí en Andalucía. En cambio, en Madrid, donde gobiernan también ustedes, suponiendo que Ayuso sea del mismo partido que ustedes, pues realmente la cuota de la concertada supera el 30%. Por eso insistimos en que en este caso nosotros tenemos que hablar de incumplimiento, porque ustedes se habían comprometido a favorecer los conciertos. En cuanto al PSOE, creo que valen las mismas consideraciones que ya he hecho con respecto al Grupo de Izquierda Unida Podemos. Eso es típico de la trayectoria histórica socialista. Ustedes perdónenme, pero a mí me gusta mucho la historia, de ir alternando entre la moderación en sus malas ideas, como en la época de Julián Besteiro o de Felipe González, y la radicalización en otras épocas, como cuando ustedes se hicieron bolcheviques, en la época de Largo Caballero, o en la actualidad, que están ustedes podemizados y, de hecho, incluso les cae bien un personaje como Arnaldo Otegi, gran hombre de paz. Dicen ustedes que queremos confrontar entre lo público y lo privado. Señoría, yo creo que cualquier persona por favor, con dos dedos de frente ve que lo que pretendemos es una convivencia armónica entre la pública y la concertada. Eso no es ninguna confrontación, queremos una convivencia. Y, en fin, que ustedes dicen que son ustedes los que defienden el modelo único. Eso no es confrontación, eso es imposición de un sistema sobre otro. Y quiero recordarles cómo ustedes en su pasado vieron con toda simpatía iniciativas pedagógicas que no eran estatales, aunque luego colaboraron con el Estado, como por ejemplo la Institución Libre de Enseñanza, de gloriosa memoria, o incluso llegaron ustedes a defender la escuela moderna de un tal Francisco Ferrer y Guardia. No sé si les sonará a ustedes. Están ustedes muy orgullosos de su memoria histórica y yo creo que es porque no la conocen, porque creo que no tendrían vergüenza para estar tan orgullosos. Es el típico péndulo del PSOE. Tratándose de los mismos asuntos, unas veces están ustedes por la moderación y otras veces están ustedes por el radicalismo, según vayan decidiendo sus líderes. Y por eso se han olvidado de que esta política de conciertos la inició Felipe González, que no es santo de nuestra devoción, pero que sí estaba por los conciertos educativos allá por 1985. Y ahora parece que ustedes se sienten fuertes en esta batalla cultural por monopolizar la educación con vistas a ir introduciendo su ideología particular en las aulas a través de las leyes educativas. Y lo estamos viendo ya en la LOMLOE, ideología de género, alarmismo climático, memoria histórica sectaria y mentirosa, que más bien es amnesia histórica, deconstrucción de España en favor del globalismo y de los nacionalismos particulares, corrección política en todas sus variantes, incluso en las más aberrantes. Pues sepan ustedes que nos van a encontrar enfrente a este proyecto liberticida. Muchas gracias.